La importancia clínica, pues es un patógeno oportunista, aunque yo difiero un poquito porque por definición un patógeno es un patógeno verdadero es aquel que tiene factores de virulencia. En este caso, Pseudomonas los tiene y tiene factores de virulencia que son todos degradativos. Su importancia es de que se asocia a infecciones de tipo nosocomial o en pacientes con inmunocompromiso, produce infecciones en animales, en plantas, y como les comenté, tiene un arsenal de factores de virulencia, entre ellas enzimas degradativas como elastasa, lestinasas, fosfolipasas, y además produce una toxina, la exotoxina A, que también es una exotoxina degradativa. Tiene un pili tipo 4, este le da la capacidad de colonizar fuertemente y además con la producción de alginato forma biopelículas, y las biopelículas pues ya sabemos que es un estado físico de la bacteria que le permite como protección contra muchos factores de estrés. Produce un pigmento, entre ellos la pioverdina, que es la característica de producir esta secreción verdosa en las heridas cuando se encuentra ella colonizando. Tiene un quorum sensi, ese quorum sensi es una vía de señalización que le permite censar su ambiente y además intervenir o modular sus factores de virulencia. Se considera un microorganismo naturalmente resistente y lo que hace que esta bacteria sea difícil de tratar. Sin embargo, hablar de resistencia es de hablar de algo muy complejo, no nada más para Pseudomonas, sino en general para toda la mayoría de las bacterias, sobre todo gram negativos. Tiene dos mecanismos que evaden a los antimicrobianos. Ellos son la tolerancia y la persistencia, que deben de ser comprendidos y estudiados y que desafortunadamente muy ignorados. Entre la tolerancia se caracteriza porque esta tolerancia está presente en módulos que forman operones donde hay dos genes importantes, uno que codifica para una toxina y otra para una antitoxina. Aquí podemos ver cómo trabajan. En este caso hablamos de una bacteria que no los tiene presentes y su crecimiento pues es normalito. Sin embargo, cuando la toxina, que es la toxina A, está presente, ¿qué es lo que hace la bacteria? Inhibe a la antitoxina y entonces baja su tasa de crecimiento, se queda en estado dormido. Entonces muchas veces son falsos negativos en el laboratorio, reportándonos cepas sensibles, pero en realidad lo que entra en juego son estos módulos toxina-antitoxina e inhiben el crecimiento más de Pseudomonas. Cuando el estrés pasa, entra en juego la antitoxina que degrada a la toxina, entonces vuelve a crecer la población de Pseudomonas y es como se maneja. Por eso es un mecanismo que debe de ser comprendido y tomado en cuenta. El otro mecanismo para tolerar al antibiótico o sobrevivir contra el antibiótico es la persistencia. Aquí vemos una curva de crecimiento bifásica. Tenemos una población donde hay dos subpoblaciones. Una subpoblación va a ser completamente sensible al antibiótico y otra va a permanecer por tiempo bastante largo, pero de manera latente. ¿Qué pasa cuando el antibiótico es retirado? Baja la concentración del antibiótico o se dan concentraciones subletales, pues empieza a resurgir otra vez el microorganismo hasta volver a estar presente la población. Esto es bien importante porque cuando tienen persistencia siempre se va a repetir este fenómeno. Una vez que se desarrolla una persistencia contra un antibiótico, es normal que la persistencia se encuentre presente para todo tipo de antibiótico. Hay otros tipos de resistencia, no me voy a meter en esto, la doctora Sapner va a tomarlo, pero quiero que también, aparte de otros de estos dos mecanismos que vimos, también están presentes la resistencia intrínseca y la resistencia adquirida. Nosotros hemos estudiado varias poblaciones de Pseudomonas. La primera fue una población de adultos, la cual fue
aislada de pacientitos que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos y tuvieron una estancia muy prolongada. Obviamente fueron sometidos a antibióticos porque desarrollaron neumonía secundaria a el respirador automático. Estudiamos otra población de niños en un hospital pediátrico. Estos niños iban por tratamiento por diferentes comorbilidades. Desarrollaron una neutropenia y posterior una bacteremia y se les aisló Pseudomonas. Y la otra población fueron de animalitos, animales de compañía que acudieron por infección al Hospital de Veterinaria de la UNAM, y entonces también se tuvo un grupo importante de Pseudomonas. De esta manera nosotros pudimos comparar y ver el comportamiento de diferentes poblaciones. En la primera población de adultos, pues encontramos que las cepas tenían, las cepas todas, todas las poblaciones fueron caracterizadas de acuerdo a su patrón de cromosomal, a sus genes de virulencia, a su contenido de islas genómicas y a sus patrones de susceptibilidad a 7 grupos diferentes de antimicrobianos. ¿Qué encontramos en las cepas de adultos? Encontramos que ellas tenían un gran contenido de islas genómicas, que estas islas eran más abundantes desde las reportadas hasta ese momento. Encontramos que no eran específicas de cepas, puesto que una misma cepa podía tener hasta las 3 islas que habíamos estudiado. Encontramos también que eran multiresistentes, o sea, estas cepas fueron multiresistentes, y creo que hubo cepas en un porcentaje considerable que nada más fueron sensibles a polimixina. Con respecto a la población de niños también pues se clasificaron de la misma manera, pero aquí la estancia fue muy cortita. Los niños recibieron su tratamiento y como desarrollaron pues, la bacteremia, se fueron enviados a su casa con el antibiótico. Y aquí pues el contraste fue muy notorio. Los pequeñitos encontramos nada más que tenían en algunas cepas 2 islas. Su resistencia fue muy baja a la mayoría de los antimicrobianos. Encontramos una alta resistencia a carbenicilina y ceftriaxona. Sin embargo, tienen un buen porcentaje de sensibilidad a quinolonas, aminoglucósidos, cefepime y ceftazidima. En relación con las cepas aisladas de animalitos, nosotros llegamos a la conclusión de que estos animalitos nunca habían recibido tratamiento antimicrobiano y que era la primera vez que asistían al hospital veterinario, que fue donde se les aisló Pseudomonas de diferentes lugares como oído, ojos, piel. Y entonces encontramos que estas cepas pues, presentaban una resistencia mínima, por lo cual nosotros concluimos que no habían sido retadas en diferentes ocasiones con los antibióticos. Aquí esto se muestra mejor gráficamente, donde tenemos los patrones de resistencia. En rojo se muestra la resistencia de las 3 poblaciones. Podemos apreciar aquí los adultos, que son prácticamente todas multiresistentes. En cambio, la de niños, la resistencia pues es muy moderada, pero veamos en los animalitos, la resistencia casi no se presenta. Incluso hubo cepas que no tuvieron absolutamente ninguna resistencia a ningún tipo de antimicrobiano. Aquí lo podemos apreciar mejor con los betalactámicos. Se presenta exactamente el mismo fenómeno. La resistencia a los betalactámicos en los adultos que fueron sujetos a estrés repetido con antibiótico es muy elevada. Esto es mi población de niños, donde sigue siendo moderada esa resistencia a betalactámicos. Estas cepas fueron aisladas del ambiente y veamos que la resistencia no está presente en Pseudomonas y esta es de niños. Esto nos lleva a enfatizar en que los patrones de resistencia están realmente favorecidos por ese estrés ejercido por el uso indiscriminado de los antibióticos. Además de contemplar la resistencia que conocemos comúnmente como intrínseca y adquirida, tenemos que tomar en cuenta la tolerancia y la persistencia, porque son fenómenos que existen y las bacterias los tienen muy bien desarrollados y es un fenómeno natural para protegerse contra toda fuerza de estrés.
Dentro de las conclusiones puedo decir que Pseudomonas tiene diferentes estrategias para sobrevivir a cualquier antimicrobiano, que la presión selectiva es la condición más importante que induce la sobrevida a cualquier antibiótico. Es un hecho que el desuso de un antimicrobiano revierte la resistencia por el principio básico de la bacteria, el costo energético que le implica mantener algo que no usa. El conocimiento de cómo las bacterias sobreviven a los antimicrobianos nos va a permitir desarrollar nuevas estrategias de tratamiento y nos va a enfocar, sobre todo a la industria farmacéutica, enfocarse en nuevos blancos, en blancos sobre todo a nivel regulatorio. Esto nos queda como reflexión que el uso debe de ser mínimo indispensable de los antimicrobianos, sobre todo a nivel hospitalario. Y un tratamiento puede ser inefectivo si este se aplica sin conocer el tipo de sobrevida que desarrolla la bacteria a cualquier antimicrobiano. Desgraciadamente, en los laboratorios de bacteriología no se considera la tolerancia ni la persistencia, pero desgraciadamente esto es un problema que vivimos diario, puesto que se asocia a infecciones crónicas y a infecciones recurrentes. Es todo, muchas gracias.